Buenas tardes, soy Samuel Pérez, bienvenidos a mi canal. Hoy es domingo 4 de diciembre de 2022, esta vez retransmitiendo desde Valencia, desde el Parque Botánico de Valencia, el Botanic. Y seguimos con el estudio de Apocalipsis. Para entrar en materia leeré Apocalipsis 14, 1, 5, dice así: y miré aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y oí un sonido de arpistas que tañían con sus arpas. Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron comprados de entre los de la tierra. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Estos fueron comprados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no ha sido hallado engaño, pues ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Seguimos en esta entrega 26ª, que son los 5 primeros versículos del capítulo 14 de Apocalipsis. Nos habla aquí del cántico de los 144.000. Estuvimos hablando de las 2 bestias, ¿no? La semana pasada y la anterior. En esta ocasión cambia la decoración. Nos está hablando que dice que miréis aquí, el Cordero estaba delante de pie sobre el monte de Sión. El Cordero es Jesucristo. Y aquí nos está hablando de que está en el monte de Sión. El monte de Sión está donde estaba establecido el rey David, el palacio de Salomón. Y David también era, por tanto, un lugar regio, un lugar de predominio. Y está aquí Jesús, se presenta como rey. Aquel Jesús que fue despreciado por sus congéneres, por la mayoría de los israelitas, ahora viene aquí como rey de reyes y señor de señores, y se presenta por lo tanto con victoria. Viene por lo tanto como rey, ya vencida la bestia, vencido el dragón, vencido el falso profeta, todos ellos con la espada de su boca. Como dice la profecía, matará al inicuo con la espada de su boca. El Rey Jesús vencedor sobre el monte de Sión, para establecer su reinado, vencido el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero dice que no está solo, sino que vienen con él los 146.000 sellados. Estos son los mismos que hemos visto antes en Apocalipsis 7, los 144.000 sellados. Son en la gran tribulación aquellos que vienen 12.000 de cada una de las tribus de Israel, hasta hacer el número de 144.000 que predicaban el Evangelio y que probablemente fueron preservados de la gran tribulación. Que dice que tienen el sello de Dios en sus frentes, o sea, ellos pertenecen al Señor, son sus evangelistas, son sus proclamadores, son los que proclamaban en medio de un mundo perverso la palabra de Dios. Y hacemos la distinción entre el sello de la bestia, con el número 666 del que hablamos la semana pasada, él le daba el sello a los que adoraban a la bestia y al dragón. Por lo tanto, con ese sello podían hacer las transacciones, comprar, vender, etc. Pero era un sello de perdición. Los que se negaban a tener ese sello porque eran creyentes, porque adoraban al Señor, pues eran los que en aquel momento tenían que pagar con sus vidas la osadía de creer en Jesús. Pero estos 12.000, estos 144.000, 12.000 por cada tribu, tenían otro sello, el sello de Dios en sus frentes. Pertenecen al Señor Jesús. Esto ha de venir todavía, ¿no? Pertenecerán, pero pertenecen, ya podemos decir, al Señor Jesús, y tienen el sello de Dios en sus frentes.
Y aquí en esta escena nos dice que se oye una voz potente como estruendo de muchas aguas, una voz del cielo, pero al mismo tiempo un sonido como de arpistas, ¿no? Y un cántico nuevo. Nos dice que están cantando un cántico nuevo, un cántico de alabanza. Es una escena, por tanto, de majestad, de gloria del Señor y de alabanza, de felicidad. Y dice que un cántico que solamente podían aprender, aparte de los ángeles que estaban allí alrededor del Señor, los 144.000 sellados. Que estos no son los únicos que eran salvos, sino eran los que habían salido victoriosos de la gran tribulación y habían sido preservados como líderes. Estos solamente podían, como he dicho, aprender y entender y cantar este cántico, estos 144.000 sellados por el sello de Dios. Y estos son como fueron comprados, dice, por la sangre de Cristo de entre los que había en la tierra. O sea, de los que había en ese momento, porque probablemente en ese momento cuando fueron comprados, cuando fueron por la sangre de Cristo, cuando creyeron en Jesús y se entregaron a Él, seguramente ya el rapto de la Iglesia habrá acontecido. Y son las primicias de los que habían de ser salvos. No son los únicos que son salvos y heredan la vida eterna, pero sí como son los primeros, ¿no? Los que estaban por delante. Y dice que no se habían contaminado, dice, son vírgenes que no se habían contaminado con mujeres. Esto hay una polémica si se refiere a que eran solteros, pero probablemente yo me inclino a pensar, porque la mujer es un símbolo de una institución normalmente en la simbología apocalíptica, y quiero pensar que no se habían contaminado con las instituciones que predican o apoyan cosas contrarias a la voluntad de Dios, sino que se habían mantenido firmes al Señor en su voluntad. Por lo tanto, aquí esto es algo a tener en cuenta, ¿no? Y dice que en su boca no había sido hallado engaño, pues ellos son sin mancha delante del trono de Dios. Por lo tanto, aquí tenemos una escena de felicidad, de alabanza al Señor, donde estos 144.000 son la primicia de los que son salvos y eran especialmente elegidos para establecer con Dios el reino suyo en el monte de Sión, en la tierra. Por lo tanto, es una escena de gozo, de alabanza al Señor. Y la pregunta que hago en esta tarde: ¿qué sello quieres tener tú? Igual que estos 144.000, ¿quieres tener el sello de Dios en tu frente? ¿O vas a condescender y prefieres tener el sello de la bestia, el sello de perdición, por condescender con las maldades de este mundo? Yo prefiero tener el sello de Dios en mi frente y seguir a Jesús y a estos 144.000 y estar en la gloria para siempre con Él. Que el Señor os bendiga y que paséis una buena tarde de domingo.